Bien, más cosas. Si os fijáis, yo he escrito las sentencias en varias líneas, pero no es necesario. Yo puedo escribir esta sentencia así, la puedo escribir incluso así, o la puedo escribir pues todo de seguido. O sea, no habría ningún problema porque el intérprete lo va a reconocer igualmente y nos va a ejecutar la consulta de la misma manera. Sin embargo, por cuestiones de legibilidad, se suele poner cada una de las tres cláusulas de la sentencia select en una línea, tal y como hemos hecho aquí. Otra cosa importante, hay elementos que se han escrito en mayúscula, elementos que se han escrito en minúscula, pero en este caso el intérprete del lenguaje SQL no es case sensitive, es decir, no va a diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Yo podría escribir esta consulta, pues el select, por ejemplo, en mayúscula, esto en minúscula, por ejemplo, artículo lo voy a poner en minúscula y cantidad de asistencia también lo voy a poner en minúscula. Y si os dais cuenta, ejecutaría la instrucción de la misma manera. También había indicado hace un rato que nosotros podemos ejecutar las instrucciones de una en una o de muchas en muchas. Por ejemplo, puedo coger y marcar estas dos instrucciones, pulsar el F5 y me devolvería los dos resultados. Un resultado correspondiente a la primera consulta y el segundo resultado correspondiente a la segunda consulta. No tendríamos ningún problema en hacerlo de esa manera si queremos hacerlo. O bien si queremos incluso meter una tercera instrucción, vamos a poner por ejemplo empleados, pues podríamos ejecutar las tres instrucciones así, estaría la última aquí abajo, o directamente sin marcar nada y pulsar F5 y nos ejecutaría secuencialmente cada una de las consultas que tenemos escrito en esta pestaña. Más formas que tenemos de ejecutar una instrucción. Podemos marcarla y podemos pulsar sobre ejecutar. También ejecutaríamos las instrucciones que tengamos marcadas, o si no tenemos marcado nada, pues nos ejecutaría todo lo que esté en la pestaña activa. Podemos crear nuevas pestañas donde podamos ejecutar otro tipo de instrucciones aparte, por ejemplo, pues select asterisco from artículos, y aquí se ejecutaría pues la instrucción de esta pestaña, bien, sin tener en cuenta las instrucciones que tenemos en la otra pestaña. Bien, más cosas importantes que debemos saber en la introducción a la sentencia select. Como hemos indicado anteriormente, la cláusula where es opcional. Esta cláusula lo que me va a indicar, o lo que le voy a indicar a esta cláusula, es la condición de los registros que yo quiero mostrar en la consulta. Si yo ejecuto solamente esta parte, a mí me ejecutaría, o sea, me devolvería todos los registros que tiene la tabla artículos, pero si yo quiero que solamente me muestre los que tengan más de 20 artículos, pues debería seleccionar la cláusula where con la condición que yo le quiera indicar. En este caso me mostraría menos registros porque son los registros que cumplen la condición. Otra cosa importante es en la cláusula select, nosotros estamos utilizando un asterisco, que es un carácter comodín para indicarle al intérprete de SQL que nos debe mostrar todos los campos de la tabla correspondiente. En este caso, la tabla clientes tiene todos estos campos. El campo nombre, el campo apellido, fecha alta, etcétera, etcétera. Pero vamos a suponer por un momento que queremos solamente listar pues los campos nombre y apellido. Con lo cual, detrás del select le indicaría separados por comas el nombre de los campos que yo quiero mostrar y, a diferencia de la consulta anterior, pues me mostraría solamente estos dos campos. Si yo pulso F5, me mostraría solamente el nombre y los apellidos. Bueno, más cosas sobre los usos básicos de esta herramienta. Los comentarios. Imaginaos por un momento que esta instrucción pues no la quiero ejecutar o quiero añadir un comentario. Por ejemplo, quiero añadir un comentario que indique: esta instrucción muestra el nombre y apellidos de los clientes. Bien, ¿qué es lo que ocurre si yo escribo esto? Bueno, esto que yo acabo de escribir,
Si os fijáis, empieza con un doble guión y representa un comentario de una línea. Si yo ejecuto, voy a poner así para que se vea todo. Si yo ejecuto esto, ¿qué es lo que ha pasado con esta línea? No ha pasado nada, porque como yo lo he escrito esta línea con dos guiones delante, esto el intérprete de SQL lo reconoce como un comentario y sabe que esta parte, esta línea, no la tiene que tener en cuenta. Si yo quitase estas dos líneas, esta parte, nuestro intérprete va a querer ejecutarla o va a querer, o mejor dicho, va a considerar o va a creer que es una instrucción y fijaos lo que va a pasar si yo pulso F5. Si yo pulso F5 me dice que hay una sintaxis incorrecta cerca de esta, es decir, aquí donde nos tiene marcado con rojo. ¿Por qué? Porque lo que ha intentado es coger esta línea y ejecutarla. Como no es un código válido, pues nos ha marcado ese error. Por lo tanto, puedo coger y puedo comentar esa línea para que si yo pulso F5 no la tenga en cuenta y no haya ningún problema en la ejecución. Los comentarios son habituales y son necesarios en muchas ocasiones cuando tenemos script o cuando tenemos un código complicado o largo o que requiere de algún tipo de notificación, de comentario, de anotación o en definitiva algún tipo de instrucción sobre la ejecución o información adicional de ese script. Se suele utilizar mucho cuando son scripts que los puedes guardar y recuperarlos dentro de meses o cuando lo tiene que utilizar un compañero o cualquier otra cosa. Bien, los comentarios, existen los comentarios de una línea y también existen los comentarios de varias líneas. Yo podría comentar esto con la finalidad de que no se ejecute. Utilizaría esta combinación de caracteres y si os dais cuenta, esto se ha marcado en verde de tal manera que lo que nos está diciendo el intérprete es que esta parte la considera un comentario y no la va a ejecutar. Pero se puede hacer de otra manera. Yo puedo marcar el fragmento que quiero comentar, por ejemplo ese fragmento, y le puedo pulsar aquí en esta opción y nos lo marcaría como un comentario. De la misma manera, si yo pulso aquí, pues me lo desmarcaría. Bien. Más opciones básicas de nuestro SQL Server. Vamos a suponer que esta instrucción pues está a medias y queremos seguir trabajando con este script y pues lo voy a guardar. Entonces le puedo dar a guardar, Save SQL Query, que quiere decir guardar consulta, y lo puedo guardar pues por ejemplo en el escritorio y le digo mi primera consulta. Si le doy a grabar, pues me lo debería grabar por aquí, en algún sitio. Aquí está. Bien, pues yo ahora le puedo decir que me abra ese script que yo he grabado hace un momentito. Le digo Open, File. Me voy a donde lo había guardado, que era en el escritorio. Y aquí está el archivo que yo había guardado anteriormente. Si hago doble clic, pues me recupera el script que yo había guardado. Más cositas. Estamos aprendiendo ahora lo más básico para que podamos empezar ya en el siguiente vídeo a crear una base de datos, a crear tablas con campos, datos, etcétera, etcétera. Bien, así que ahora vamos a aprender lo más básico y las funciones más utilizadas que, digamos, las que son más comunes dentro de SQL Server. Bien, más cosas. Nosotros cuando hacemos una consulta, por defecto nos devuelve el resultado en una rejilla. Está ordenado pues en filas y columnas de esta manera, en una rejilla. Bien, pero yo a lo mejor quiero que esa consulta me la vuelque directamente en un fichero. Entonces yo le diría aquí que los resultados de las consultas me los guarde en un fichero y una vez seleccionada esa opción, si yo ejecuto, le doy a F5 o ejecuto directamente aquí, como habíamos indicado anteriormente, lo que me va a decir es que le indique en qué fichero o en qué ruta quiero guardar el resultado. Entonces, pues yo le diría aquí la ruta que fuese y me lo guardaría. Bien, si yo me vengo a la ruta, pues tengo aquí el archivo, aunque no es un archivo que tenga un formato tipo texto legible. Si yo lo intento abrir, por ejemplo, con Notepad, pues aunque se ve, pero no tiene un formato interno de tipo texto. Bien, esto es lo que se vería. Bueno, yo lo voy a borrar
puesto que no voy a trabajar con ese tipo de formato de resultado. Tenemos el resultado tipo grid, que es el que hemos estado utilizando por defecto, y luego hay otro tipo de resultado que es directamente tipo texto. En vez de devolverlo en un grid, en un elemento dispuesto por filas y columnas, no lo devolvería como un tipo texto. Yo puedo coger esto, copiarlo y llevármelo al Notepad o al blog de notas y pegarlo directamente. Bien, no lo voy a guardar. Bueno, yo voy a dejar por defecto el resultado a grid, que es el que hemos estado utilizando al principio. Bueno, pues yo creo que con esto ya estaríamos en disposición de empezar a trabajar con nuestra suite de SQL Server. Hemos aprendido en este vídeo a hacer una consulta select sencilla. Hemos visto cómo se articulan las 3 cláusulas del select. Hemos aprendido cómo funcionan algunas de las utilidades de esta suite de SQL Server. Y en el siguiente vídeo vamos a empezar ya a trabajar con una base de datos que vamos a generar nosotros mismos, con sus tablas y demás, con un supuesto práctico que puede asemejarse bastante a la realidad. Que se trataría de la gestión de una base de datos que podría ser pues de un negocio cualquiera de la hostelería. Así que bueno, hasta aquí este vídeo y te espero en el siguiente.